Bueno, vamos con el día 14. Necesidad de olvidar lo ideal. La mujer ideal, los hijos ideal. En realidad todo concepto de ideal es antibiológico. Porque recuerden que acá nosotros siempre lo que tratamos de hacer es, como el mundo tiene un orden biológico que es, digamos, intransigente, no hay manera de evitarlo. Mientras más acorde estés a ese orden biológico, más fácil se te hace. Entonces, el orden biológico está muy lejos de ser lo que la biología hasta hoy ha descubierto que es la ciencia biológica. Porque eso está mucho más allá. Va mucho, 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 mucho más allá. Es un programa, es como si fuese un riel de una vía. El inconsciente biológico es un riel, una vía de tren. Y uno va sobre la vía. Y si uno sobre la vía pone una bicicleta, se le va a complicar. Porque sobre la vía va un tren. Y el tren tiene sus reglas físicas, tiene lo mismo que la biología, el inconsciente biológico. Entonces, el inconsciente biológico tiende a gobernar, porque gobierna él. O sea, es la vía del tren, no es que gobierna. Es la vía, es así. Y es tan obvio cómo se maneja todo. Entonces, mientras más en coherencia biológica yo me pongo, y esto de la coherencia biológica hay que entenderlo muy bien, no a la ligera. Hay que entenderlo muy bien. No es algo a la ligera. No es moral, no son valores, no tiene que ver con cuestiones políticas. Está en un nivel que mínimamente hay que conocerlo para hablar. Porque si no es como hablar de tenis y nunca haber jugado al tenis, que es lo que nos pasa tantas veces con gente que hablamos. Entonces, para experimentar esto realmente hay toda una metodología, una tecnología, que es la que aplicamos en nuestra escuela, con el sistema de estudio de la Escuela de Yucatán, con charlas, reuniones semanales, videos grabados en vivo, ciclos mayas adaptados al estudio de la decodificación general, transgeneracional, biodecodificación. ¿Qué pasa, perrito? Los perros, la única forma de hablar que tienen es ladrar. No sabes si te están hablando, si te están saludando, si te están gritando. Hola, ¿todo tranqui? Bien, ¿ustedes? Bien. Acá pasa una señora que la perrita de ellos es una perrita que es de la familia de ellos. Vive, está con nosotros en casa. Se quedó. Es de la otra familia, pero vive con nosotros. Ahí pasó la dueña, nos saludó. Una belleza, Gina. Entonces, tiene que estar en coherencia biológica. ¿Cómo es la coherencia biológica? Bueno, es muy largo de explicar. Entonces, si yo tengo un ideal, volviendo al tema de hoy, día 14, acuérdense, necesidad de olvidar a la mujer ideal, al jefe ideal. Generalmente ese ideal que yo tengo, lo tengo desde no conocer el inconsciente biológico. Ahí están las cotorras. Son las que más gritan en invierno.
Entonces, si yo no conozco el inconsciente biológico, el ideal de mujer que voy a tener va a estar regido por las memorias anteriores que yo porto de lo que es una relación de lo que es un ideal de mujer, o un ideal de hijo, o un ideal de trabajo, o un ideal de vida. Entonces muchas veces, o la gran mayoría de las veces, el ideal de vida va en contra de la coherencia biológica, de la vida del tren. No calza en la vida del tren. Entonces así gente que sí tiene unos ideales hermosos, de viajar por el mundo, de conocer el mundo, o de hacer una revolución, o de la libertad, o del socialismo, o de lo que sea, de cualquier bandera, pero no está en coherencia biológica con el planeta. No su ideal, sino él o ella. Entonces, no le va a brindar el inconsciente biológico lo que él desea, porque su felicidad, porque está en síntoma, porque siempre que estés en incoherencia biológica, el, el universo, el inconsciente biológico te lo va a recordar con un síntoma. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, el ideal de no tener dinero, o el ideal de hacer una revolución anticapitalista, pero estoy lejos de mi hijo o de mi hija. En realidad, tener dinero me serviría para comprarle una casa a mi hijo o a mi hija. Entonces me empiezo a poner en coherencia biológica. No estoy con mis hijos, no los cuido, no le eh, tengo no nacidos, abortos, y no lo sé y lo sé, pero no les doy importancia a eso. Y ellos y esos no nacidos están pidiendo ser enterrados, ser reconocidos. No estamos hablando de que esté bien o de que esté mal el aborto o los no nacidos, porque el aborto, siempre hablamos en nuestra escuela, que no es una cuestión moral tampoco, ni legal. Es la Pachamama, es el inconsciente biológico el que aborta un nacimiento o aborta un proyecto, porque ese proyecto no calza en la vía de la biología, en esa vía, o ya estuvo y generó muerte, ¿eh? O cuando nació ese número de hijos murió la mamá. Entonces el inconsciente a una bisnieta de esta mamá que va a tener ese mismo número de hijos, el quinto, por ejemplo, el quinto hijo, ahí la perrita tiene la mala costumbre de perseguir a las motos, antibiológico. Pero bueno, es chiquitita, no lo entiende, no hay manera de hacérselo entender. Pero a lo que iba, estábamos hablando de los no nacidos. Los no nacidos. Como decía, si la abuela, la bisabuela, murió en el parto, el inconsciente biológico sabe que ese quinto hijo está asociado a la muerte de la madre, y la abuela tenía 4 hijos más antes, y todos se separaron porque murió la madre, quedaron todos niños pequeños. Entonces hoy el inconsciente biológico le hace creer a esa nieta que lo tiene que abortar, por el motivo que sea. Entonces la mujer cree que decide, pero en realidad es el inconsciente biológico, y encima la mujer se mastica toda la culpa y se mastica incluso las penas legales. Entonces, bueno, necesidad de olvidar lo ideal. Después seguimos poco tiempo, 10 minutos para hablar de esto.
Bueno, hoy vamos a hacerle una segunda parte al día 14, necesidad de olvidar lo ideal. Entonces, como decíamos, estos ideales no alcanzan en la vida, no alcanzan, necesitan tener la comprensión amplia del programa, de la vía del tren. En realidad no es una vía, obviamente, la vía es una analogía, la vía del tren del inconsciente biológico. Entonces, cada no nacido, justo estoy llegando ahora a un lugar donde hemos enterrado un no nacido y, y honrarlos, porque el no nacido siempre nos recuerda una historia no sanada, seguramente no sanada. Entonces olvidar al no nacido es olvidar una parte de esa historia mía. Entonces con un ritual de no nacido, de reconocimiento de no nacido, lo que hago es reconocer ese no nacido, pero a la vez estoy comprendiendo mi historia, recordándola y haciendo un duelo verdadero, atravesando el duelo de lo que quedó trabado. Entonces, cuando yo hago ese duelo, que generalmente el duelo, como siempre decimos, se traba en la etapa del enojo, ahí es donde todo duelo se traba. Es el mecanismo perfecto que tiene el inconsciente biológico para trabar un duelo. ¿Por qué se traba un duelo? Bueno, justamente para que no se repita lo que sucedió. Mientras más grande sea el duelo, pasa de generación en generación para evitar que ese dolor tan grande que sucedió no se vuelva a repetir. Es así que si ese no nacido se dio en circunstancias eh, X, el inconsciente biológico va a tender a repetir todas esas circunstancias X que, que llevaron a eso, a esa situación antibiológica y las va a evitar, las va a evitar, las va a evitar. A sus ancestros inclusive. Es así que si sus ancestros, si este no nacido o ese duelo se produjo estando de vacaciones, el inconsciente biológico va a evitar las vacaciones del clan. Entonces, es muy importante el tema no nacido. Y no es una cuestión legal ni moral. Pasa por otro lado. En consulta siempre nos aparecen casos bien interesantes. Casos de, de todo tipo que tiene que ver con, con los no nacidos. Gente que no es hija de la madre que cree ser, o que no es hijo de la madre que su madre adoptiva. Esto puede ser por muchas causas, como ya se conocen muchas, puede ser por las causas que sea, pero más aceptadas o menos aceptadas, pero en general las historias son, es hija de la señora que limpiaba la casa. Entonces, como era una infidelidad, la hacen pasar obviamente como ser hijo de la dueña de la casa. Esa historia es bastante recurrente y hay que hacer una reprogramación del útero del consultante para tomar conciencia de eso. Es algo muy fuerte cuando el consultante se atreve a tomar conciencia de algo que ya es inconsciente, pero que está muy reprimido, incluso al punto de no querer hablar de ello. Pero en algún momento ese consultante está tan harto de vivir reprimiendo esa parte, piensa tanto que asiste a una consulta. Toma acción. Y ojalá en alguno de esos casos nos toca a nosotros recibirlo. La gran mayoría de las veces no. El consultante generalmente va a buscar
primero otras alternativas. No es al primer lugar que llegan a la escuela Yucatán. Es cuando ya estuvieron en varios lugares que no dieron resultado. Y acá estamos llegando a la vertiente de la escuela Yucatán. Así que estamos tomando esta agüita deliciosa que tenemos acá, brotada del suelo, mientras seguimos hablando de ese no nacido. Necesidad de olvidar lo ideal, ¿ok? Y estábamos tomando ese tema porque alguien que está pensando en que quiere tener una mujer ideal, una familia ideal. Me voy a apurar porque si no se me acaba el tiempo de nuevo y no cierro con esto. Una familia ideal quizá tiene en su pasado no nacidos y simplemente con hacer un entierro, con hacer un reconocimiento, eso se pone en eje. Y además hay muchas leyes biológicas, por ejemplo, la ley de proveer del macho, que si bien eso está cambiando para bien, incluso del macho, porque es más equitativo para el macho y para la hembra. La mujer ahora provee mucho más que antes a nivel económico, eso es cierto. Pero arcaicamente, siempre el varón fue el encargado del territorio, de proveer, de traer la presa, de cuidar el territorio, de cuidar a la hembra, de cuidar a las crías, y por eso incluso tenía hasta varias hembras en un solo territorio, como es el caso de un león, como es el caso de tantos mamíferos en general, donde hay un macho alfa, que es el macho que cuida el territorio, que trae la presa, que cuida y es que puede ser el más fuerte o el más astuto o el más que va variando, eso no es algo tieso, van creciendo nuevos y aparecen nuevos predadores. Entonces a lo que vamos es que el macho, por ejemplo, es proveedor y por lo tanto es poligámico. ¿Okay? Entonces, si yo tengo una idea de una pareja ideal, fiel, donde nunca va a haber ninguna infidelidad, donde nunca va a haber y que en algún momento va a haber síntomas, es que es obvio, porque la vía del tren por donde pasa el inconsciente biológico es otra. Entonces, estás poniendo un auto sobre una vía del tren. Entonces, cuando vos tomás conciencia de esto, ahí sí podés tener tu relación perfecta, pero teniendo en cuenta que hay una parte que del inconsciente biológico que sabe que sos un macho o que sos una hembra y que si vos no conocés que esa parte te conoce, esa parte te va a operar. Porque si vos no estás a la altura de lo que te conoce te va a operar. Entonces, conociendo eso, yo ya tengo la posibilidad de empezar a demarcar la cancha y a darme cuenta que más allá de que yo tenga la programación de macho alfa, porque soy un varón en la Tierra y estoy polarizado en masculino y tengo mi cerebro derecho más activo que el izquierdo, ¿okay? O que estoy viviendo en masculino una situación. Y una mujer lo puede vivir zurda, lo vive en masculino también. Eso algún día hablaremos. Y el hombre zurdo lo vive en femenino, y la mujer diestra lo vive en femenino. Pero entonces, hay que ir en esos carriles de la necesidad de olvidar lo ideal, necesidad de olvidarme de todo lo que yo creía que era el amor. ¿Ok? Es una cuestión hormonal, es una cuestión que pasa por unas cuestiones físicas, meramente biológicas y reproductorias. Es el principal motivo por qué una mujer y un hombre se encuentran en la Tierra. Y además de eso, hay una conciencia álmica, pero no puede no estar la parte biológica, no puede no ser atendida. Y esto pasa en todos los ámbitos, pasa con el jefe, con el jefe podríamos hablar 10 minutos más, porque es otro alfa. Yo soy beta del jefe, soy macho. ¿Okay? Estoy en el territorio de otro macho, ahí es un macho en el territorio de otro macho. Entonces, está en síntomas, sí o sí tiene que estar en síntomas. No puede ser que no esté en síntomas. Mirá, ahí justo llega un amigo.